Listo. ¿Qué pasó? Que estamos en receso del café. Ya se estaban quedando dormidos, ¿no? Pero no invitaron café, ¿oíste? Y sí. Ya, entonces ahora seguimos. En la pregunta número 22. Un paciente se presenta en la consulta con pericolonaritis en un tercer molar inferior de retenido. ¿Cuál se considera el tratamiento de elección? Se retira el coágulo del alveolo. Sí, pues mayormente están mal conformados los coágulos, entonces se retira completamente con el lavado, la irrigación, y como va a quedar ese espacio libre que de repente no va a haber sangrado, o de repente el sangrado va a ser menor, se coloca la esponja hemostática y eso ayuda a que se conforme nuevamente un coágulo, pero con más soporte y se produce la sutura en donde ya ese coágulo que se esté formando y la esponja hemostática ya estén dentro del alveolo, sin ningún problema que se pueda perder. Se hace lavaje, medicación antibiótica y analgésica, la extracción de la presa en la etapa subaguda, la alternativa A. La alternativa B, lavaje, la medicación con ácido tricloroacético, medicación antibiótica y analgésica. La alternativa C, lavaje, medicación antibiótica, analgésica y liberación quirúrgica. O la alternativa D, lavaje, medicación antibiótica, analgésica, controles a distancia. Muchas veces, por ejemplo, a la consulta o al hospital me llegan pacientes que le han hecho la C, ¿ya? Le hacen la liberación quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Si ustedes logran ver aquí, hay como un exceso de tejido blando, lo que hace es como si fuese una gingivectomía, y con eso ya supuestamente se arregla el problema en ese momento, pero no. En este caso no se realiza ese procedimiento de liberación quirúrgica, pero lo único que van a hacer es que de repente diseminen más la infección o de repente se complique ese paciente. Entonces, lo ideal en esos casos, revisar la alternativa A. Se tiene que hacer el lavado de la lesión. Ya mayormente los lavados pueden ser con cloruro de sodio, pero principalmente si es que tienen disponibilidad de clorexidina del 0,12%, lo pueden realizar. Se le da medicación antibiótica y analgésica. Ya el antibiótico puede ser de primera elección la penicilina, ya de segunda elección la clindamicina, y analgésica que puede ser de repente paracetamol de 1 gramo, de repente algún AINES que puede ser un ketorolac, sí, un ketorolac con naproxeno o ibuprofeno, dependiendo de la intensidad del dolor que tenga. O de repente asociaciones de un AINES con un opioide que puede ser un tramadol con paracetamol, que también pueden ayudar bastante bien, ¿ya? Y la exoncia se realiza en etapa subaguda, que quiere decir que ya una vez que haya cedido el proceso infeccioso, ahí recién pueden hacer ustedes el procedimiento, en donde ya se hace la exoncia de la pieza dentaria y ya el aumento de volumen de esto va a estar completamente disminuido o significativamente reducido, con el cual no van a tener problemas al realizar el procedimiento. La liberación quirúrgica no, porque no va a resolver el problema. Ya el problema es netamente si está muchas veces a este nivel, hay impactación alimentaria. Ya hay impactación alimentaria en donde está produciendo que esta encía que está alrededor de la corona de una pieza que está en proceso de erupción o de repente parcialmente erupcionada, se produzca este aumento de volumen. Si ustedes retiran esto, netamente están ocasionando una herida que va a agravar el cuadro, que va a ocasionar que el problema no se solucione, porque el problema de esto es netamente que esa pieza no calza en ese lugar. Y como no calza, lo que está sufriendo es el tejido blando. Si ustedes lo cortan, nuevamente va a crecer y nuevamente van a tener que juntar de nuevo. Va a ser algo que no le van a dar tratamiento final. Y el tratamiento final vendría a ser el retiro de esa pieza dentaria. Si durante la técnica de exodoncia de la tercera molar superior se fractura la tuberosidad del maxilar, ¿cuál es la conducta que tendremos que seguir nosotros? Primero, retirar el diente y se deja la porción fracturada unida al periósteo. La B, se deja todo como está y se sutura. La C, se retira el diente y la porción esfeo no adosada al periósteo.
o D, se retira el diente y la porción fracturada y se vuelve a colocar como relleno. ¿Cuál creen ustedes? Han respondido como 10 nomás y somos como 250. A ver, ¿quién más? La mayoría está entre la A y la D. Ya. La alternativa correcta, la C no es. ¿Ya? Porque hay que evaluar bien si nosotros al momento, por ejemplo, de hacer la exodoncia, hemos lesionado alguna tabla ósea y si esa tabla ósea ha salido, por ejemplo, toda la tuberosidad como nos indica ahí. Se ha salido la tuberosidad completamente. Si es que hay fragmentos que están adosados a periósteo, esos fragmentos se van a quedar ahí como están. Pero si hay fragmentos que no están adosados al periósteo y que están libres, eso nosotros tenemos que retirar. ¿Por qué? Porque recuerden que el hueso se va a nutrir a través del periósteo, ¿ya? El periósteo le va a dar nutrición al hueso, va a hacer que ese hueso se mantenga con vida, por así decirlo. Pero si nosotros le quitamos el periósteo a ese hueso, va a ser un hueso no vital y muchas veces puede desencadenar de repente en algún tipo de infección porque de repente el cuerpo lo va a reconocer como un cuerpo extraño, ¿ya? Entonces en esos casos, lo que nosotros vamos a realizar, vamos a retirar la pieza dentaria y si hay una porción fracturada que está, por ejemplo, se fractura esta parte y está unida al periósteo, esa parte la vamos a dejar, ¿ya? Y después afrontamos los segmentos y ya estaría listo, ¿ya? No habría problema. Pero siempre todo segmento óseo que esté unido al periósteo se va a quedar en posición. Todo segmento que no esté unido al periósteo hay que retirarlo de todas formas, ¿ya? ¿Cuándo es el momento ideal o cuando hay que hacer, por ejemplo, un procedimiento de un cierre bucosinusal? ¿Ya en qué momento usted realizaría ese cierre? Por ejemplo, hay una comunicación bucosinusal, ustedes van a decidir cuándo van a realizar ese cierre. Entonces va a ser cuando el seno esté sano, o de repente en presencia de una sinusitis crónica que se encuentre bajo tratamiento, o en presencia de una sinusitis aguda dando medicación postoperatoria, o de forma simultánea con el tratamiento de sinusitis. ¿Cuál creen ustedes en qué momento realizarían el procedimiento del cierre o la plastía de la comunicación bucosinusal? Muy bien, la mayoría dice la A. Y exacto, siempre tiene cualquier cierre de comunicación bucosinusal, ¿ya? Tiene que ser cuando el seno maxilar esté sano. Porque si el seno maxilar está enfermo, ¿qué va a pasar? Va a haber un proceso inflamatorio y si ustedes van a tratar o van a intentar de cerrar esa comunicación bucosinusal, nuevamente se va a abrir. Ya no va a ser problema de la técnica, de repente qué tejido utilizaron, de repente qué colgado fue utilizado, sino va a ser netamente porque ese seno tenía un proceso infeccioso activo. Pero cuando ya esté sano ese seno, recién nosotros vamos a poder realizar el cierre total. ¿Por qué? Porque muchas veces hay calefacciones que tienen que desfogar y una de las zonas de desfogue va a ser la parte que tenga menor resistencia. Y si tenemos menor resistencia, porque de repente tenemos una sutura que es de repente pronta, por ahí va a tender a desfogar. ¿De repente se va a reducir el tamaño? Sí, pero todavía va a haber un paso entre la boca y el seno maxilar y por lo tanto el cierre completo no va a estar. Por lo tanto, en esos casos se tiene que esperar hasta que el seno está sano y recién hacer el cierre de la comunicación bucosinusal.
¿Qué tipo de técnica se puede utilizar en este entonces? Se puede utilizar, por ejemplo, colgajos de paladar. Pero recordemos que los colgajos de paladar o los injertos de paladar, más que todo colgajos de paladar, no son muy elásticos, ya tienden a ser muy rígidos. Entonces, esa rigidez que tienen muchas veces no lo ayuda a poder nosotros, eh, de repente podemos cerrar completamente clínicamente en el momento, pero recordemos que toda herida siempre tiene un proceso de contracción, ¿ya? Entonces, si acá tenemos una herida importante y después se va a contraer, y mayormente la parte que más sufre es esta parte de aquí, porque tiene mayor tensión que esta parte de aquí, ¿ya? Tienen, por ejemplo, esta es la misma medida, por ejemplo, acá y acá, supongamos que hay 1 centímetro, acá 1 centímetro, pero ¿cuál tiene mayor tensión? Va a ser esta parte de aquí, la parte interna, ¿ya? Y al tener mayor tensión, tiende a de repente a contraerse y de repente a que se forme de repente una comunicación que sea mucho más pequeña, pero sigue habiendo una comunicación, ¿ya? Muchas veces se utilizan técnicas combinadas, tanto el colgajo palatino como el colgajo vestibular. La más utilizada que hay en este tiempo es el colgajo vestibular, el cual va a ser como la primera alternativa para que nosotros podamos utilizar. ¿Cómo termina si hay una comunicación por sexodoncia? Y ya, si hay una comunicación por sexodoncia, se le va a realizar la técnica de Valsalva, ya, en donde el paciente es como que ustedes van a soplar un globo, pero, a ver cómo les explico. Es como que ustedes van a soplar por las narices, ya, pero es como que ustedes van a cerrar la nariz, o sea, como que van a apretar la nariz y van a hacer que el aire no salga, pero ustedes van a hacer toda la presión, y ustedes van a sentir que no hay un desfogue por las fosas nasales. Al pasar eso, ya va a hacer que el aire va a tratar de salir por donde tenga un espacio disponible o un agujero para poder salir. Y el agujero más próximo que haya una comunicación va a ser netamente el sitio posexo 11, ¿ya? Pero eso tenemos que hacerlo con pincita, porque si nosotros realizamos una posexo 11 y de repente había de repente retiramos la pieza dentaria, retiramos de repente el fragmento óseo, pero todavía nos queda la membrana intacta. Podemos hacer que de repente se hacemos una valsalva muy intensa y de repente se rompa esa membrana sinusal, ocasionando que haya ya una comunicación bucosinusal de repente que no había. Por lo tanto, la maniobra de valsalva la vamos a realizar mayormente controlando siempre la presión de la expulsión de aire y teniendo una un alto diagnóstico positivo a que pueda hacerse, que pueda haber habido una comunicación poco sinusal. ¿Ya? Valsalva es con B corta. Recortar con... Ya es. Otra maniobra, por ejemplo, otra técnica, es de repente, en algunos casos, cuando ya de repente ya falló nuestro colgajo palatino, nuestro colgajo vestibular, de repente también colgajo de bola adiposa bichada, de repente falló. La última opción es hacer un colgajo, pero de base de lengua. Se hacen incisiones laterales a nivel de base de lengua y se lleva hacia la posición en donde está la comunicación bicosinusal y se sutura. Pero ese tipo de colgajo es muy complicado, ya complicado no de hacerlo, sino complicado para el paciente, dado que las molestias son muy importantes y por lo tanto el paciente no lo tolera bien, aparte que hay disminución de la movilidad de la lengua, de repente alteraciones en el gusto, de repente laceración en alguna rama terminal de los nervios que de repente llevan a las sensaciones gustativas ¿cuál colgajo? El, el colgajo lingual, el que va de la base de la lengua, ya, perdón, de la cara dorsal de la lengua hacia el paladar, como se logra ver en esta imagen de aquí. Ya se hacen 2 incisiones laterales y se sube prácticamente el colgajo hacia arriba. Y se sutura en las paredes donde esté la comunicación bucosinusal.
Acá se denomina pericoronario al ensanchamiento del saco pericoronario por más de 2 milímetros, a la infección aguda de la perdón, a la infección aguda de la infección del tejido blando que rodea la corona de un diente parcialmente erupcionado, a la infección crónica de un diente retenido, a la respuesta hiperplásica del tejido que rodea el diente ya erupcionado. Muy bien, la C. Es la infección aguda del proceso del tejido blando que rodea de la corona de un diente parcialmente erupcionado. ¿Ya? Recordemos que siempre va a ser parcialmente erupcionado, que está, en algunos casos está en proceso de erupción. Y sobre todo se da por la posición del diente. Muchas veces esto se agudiza por la presencia de repente de la erupción completa que pueda tener la tercera molar superior, el antagonista de esta pieza, y también la impactación alimenticia que puede haber en la zona. Esos son factores que pueden agudizar este proceso. ¿Cuál es la técnica correcta para regularizar desbordes alveolares agudos? Por ejemplo, tenemos una pacientita de tercera edad, ya, que de repente necesita ponerse de repente una prótesis total, y de repente su borde es totalmente filocuchillo, por así decirlo. Entonces, el prostodoncista lo puede enviar para que se realice una regularización del reborde óseo, para que esté lo más uniformemente posible, y eso mediante qué podemos realizarlo nosotros. A, B, C o D. La C, la C, la A, la C. Todas las C ahora se convirtieron en A. C. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a regularizar un reborde alveolar, tenemos que ser lo más cuidadoso posible. Recordemos que la cresta, el filo de cuchillo, se produce prácticamente en el borde prácticamente superior de reborde alveolar. Por lo tanto, un decolado mucoperióstico que nosotros realicemos a gran profundidad no es necesario. Hay muchos casos que veo que realizan un decolado mucoperióstico prácticamente hasta la basal mandibular. No es necesario realizar grandes abordajes, ¿ya? Siempre tiene que ser lo mínimamente posible, ¿ya? En este caso, la alternativa correcta es la A. Entonces, se realiza una incisión, ya, por la cresta vestibular, ¿ya? Se hace un legrado mucoperióstico mínimo, lo mínimo posible. Mayormente hasta donde yo tengo que retirar el tejido óseo, hasta ahí yo puedo hacer el decolado. No es necesario hacer un decolado muy profundo, ¿ya? Esto lo puedo hacer mediante una agulla, de repente de una fresa quirúrgica, y al finalizar lo puedo pasar la lima de hueso y le hago la sutura. En ese caso, para regularizar el reborde alveolar agudo, esa es la técnica correcta que nosotros tenemos que utilizar. Y es correcta, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer lo mínimo posible de colado mucoperióstico. No tengo que hacer gran abordaje para hacer ese tipo de procedimiento. ¿En qué casos se considera una verdadera angina de luz? Cuando están involucrados los espacios aponeuróticos submaxilar, submentoniano, sublingual, que se presenta de forma bilateral y la lengua se encuentra de forma elevada, o cuando están involucrados los espacios aponeuróticos submaxilar y sublingual y se presenta de forma bilateral y la lengua se encuentra de forma elevada. Cuando están involucrados los espacios aponeuróticos submaxilar, submentoniano, sublingual, se presenta de la forma unilateral y la lengua se encuentra de forma elevada, o cuando están involucrados los espacios aponeuróticos submaxilar, sublingual,
se presenta la forma unilateral y la lengua se encuentra de forma elevada, ¿cuál creen ustedes? La, la, la. Muy bien, la. ¿Y por qué se va a encontrar la lengua elevada? ¿Por qué creen ustedes? Porque se afectan los espacios. ¿Y por qué la lengua se podría encontrar elevada? Por la elevación del piso de boca, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué espacio sería? ¿Por el submaxilar, submentoniano o sublingual? Ya ven, la alternativa correcta es la A, está muy bien. Y se da por lo siguiente, ¿no? En la angina de Lubin, por ejemplo, acá está el espacio sublingual, ¿ya? Entonces, cuando hay calefacción de pus, recordemos que va a haber pus en este caso, ¿ya? Es como que se va a formar un globo debajo de la lengua. Y ese globo que se va a formar debajo de la lengua va a provocar que la lengua se proyecte hacia el paladar y hacia también hacia la orofaringe y faringe. Por lo tanto, en muchos casos puede ser que el paciente ustedes lo ven y se va a encontrar como que la lengua estuviese como que estuviese más grande, por así decirlo, ¿ya? Y también se va a producir una pseudocialorrea, que quiere decir que el paciente va a tener las comisuras como que estuviera con saliva. Y en algunos casos va a tener disnea, o sea, dificultad para respirar. Y en casos que son mucho más graves, va a tener apnea, que quiere decir que no va a poder respirar. ¿Por qué? Porque este globo va a ser tan grande que va a hacer que la lengua se empuje mucho más a la pared posterior de la faringe, ocasionando que el paso del aire esté restringido. Y cuando está completamente restringido, ¿qué habría que hacer? Hacer una... ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Por ejemplo, si el paciente está así, no puede respirar. ¿Qué se tendría que hacer? Una traqueotomía. Muy bien. Se tendría que hacer una traqueostomía para poder canalizar ya el paso del aire y que ya no sea por aquí, sino a través de la tráquea. ¿Ya? Y en este caso hay que hacer el tratamiento médico de fondo, darle los antibióticos, la antibioterapia y hacerle el drenaje. Ya los drenajes son múltiples, no en un solo sitio, son en varios sitios, porque recuerda que son varios espacios que se tienen que liberar. Por lo tanto, la etiología de angina del Lube, por ejemplo, puede ser una pieza dentaria. En la mayoría de los casos, por ejemplo, es por la tercera molar inferior, en muchos casos también por incisivos centrales, laterales, sobre todo piezas dentarias que estén a nivel de la mandíbula. ¿Ya? Puede empezar de repente en un lado, pero ya se va a designar al otro lado, ocasionándose lo que se llama netamente la angina de Duden cuando es de forma bilateral. ¿Cómo nosotros podemos saber que la lengua está próxima a obliterar el paso de la vía aérea? ¿Cómo creen ustedes? ¿Le pido de repente algún examen? ¿Qué podría ser? ¿Qué harían ustedes si tienen un paciente con angina, están en su serum, ¿ya? Tiene este paciente con angina de Lubben, quieren saber cómo está el paso de la vía aérea. ¿Mm? ¿Qué podría solicitarle yo? Ahí yo le podría solicitar de repente una radiografía lateral, en donde yo voy a poder evaluar cómo está el espacio de la vía aérea. Ahí sí se me va a hacer muy, muy valeroso. El Mampati sí, en este caso sería de poco ayuda, ¿ya? Porque si bien la Mampati nos da más o menos un acceso de vía aérea difícil, pero en este caso, y para nosotros evaluar netamente la vía aérea, lo ideal sería tener una radiografía lateral como mínimo, porque lo ideal también se podría hacer una tomografía, pero en este caso como mínimo, una radiografía lateral de cráneo, en donde yo pueda evaluar la vía aérea.
Si hay compromiso, ya hay que hacer ya prácticamente hay que actuar de forma pronta, con antibiotikoterapia endovenosa, con drenaje y retiro del foco, que mayormente puede ser dentario. Y también, si es que ya se agrava la situación, ya tendría que hacer una traqueostomía para que el paciente pueda respirar sin dificultad. 28. Un paciente presenta fractura de cóndilo, ¿dónde recibió el golpe? ¿En la articulación temporomandibular, en el mentón, en el hueso temporal o en el ángulo de la mandíbula? ¿Dónde creen ustedes? La mayoría está entre la C y la D. La A, en la articulación temporomandibular, la D, la C. Ya, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros recibimos un golpe de alta energía y es nivel de mentón, ¿ya? Recordemos que toda esa energía que ha llegado al mentón tiene que disiparse, ¿ya? Y por lo tanto va a viajar a través de toda la mandíbula y va a llegar a la zona que es la más delgada. Recordemos que la zona más delgada que tiene nuestra mandíbula es todo el componente articular, que sería netamente la superficie articular del cóndilo, ya el cuello del cóndilo y la base del cóndilo. Dependiendo en qué posición haya sido y la energía que se haya producido, va a depender de qué tipo de fractura va a tener el paciente. Una fractura alta, media o baja, ¿ya? De acuerdo a eso va a ser. Pero siempre el golpe a nivel de mentón, en la mayoría de los casos puede desencadenar una fractura de cóndilo, ¿ya? Directamente la articulación temporomandibular es muy difícil, ¿ya? A nivel de ángulo va a depender, tendría que ser una caída, pero es difícil que sea netamente a ese nivel. Y de hueso temporal es poco probable que pueda producir una fractura de cóndilo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas de acuerdo a la luxación de mandíbula? El cóndilo se encuentra por delante de la eminencia articular. El cóndilo coincide con el vértice de la eminencia articular. El disco se encuentra delante de la eminencia articular. El cóndilo se encuentra por detrás de la eminencia articular. ¿Cuál creen ustedes? A, B. La respuesta anterior era el mentón. El mentón, si ustedes reciben un golpe a nivel de mentón, se puede desencadenar una fractura de cóndilo mandibular por, por ser la parte más frágil de la mandíbula. En relación a la luxación de la mandíbula, ¿cuál es la que ustedes creen? La mayoría piensa que es la A, ¿ya? Por ejemplo, en esta fotografía, ¿qué podemos ver nosotros? Si ustedes logran ver, acá tenemos la posición esteloide, acá tenemos el hueso timpánico, lo que sería el hueso temporal, el conducto auditivo externo, lo que sería netamente la posición cigomática del temporal, en donde tenemos la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal y netamente la posición cigomática que se va a unir a lo que va a formar el arco cigomático, ¿ya? Y eso se va a articular con la mandíbula, todo el componente craneal se va a articular con la mandíbula mediante esta superficie articular que es el cóndilo mandibular, ¿ya? Cuando una persona está con la boca cerrada, ¿ya?
el cóndilo mandibular va a permanecer en la cavidad glenoidea, que es esta parte de aquí, esta parte cóncava que está acá, ya que es como que si fuese una profundidad, en donde esta parte que, recordemos que el cóndilo tiene una forma elíptica, es como si fuese un balón de fútbol americano, ¿ya? En donde el polo externo, el polo interno, es mucho más ancho, por así decirlo, que el borde anterior y el borde posterior, que es mucho más delgado. Y esa forma que tiene se va a adosar a la cavidad glenoidea. Ya, en este caso, cuando el paciente está con la boca cerrada, esto permanece en esta posición. Pero cuando el paciente abre más la boca, ya, recordemos que cuando el paciente empieza a abrir la boca, ya el cóndilo va a rotar en su misma posición. ¿Recuerdan esos movimientos de rotación pura? Hablamos de un movimiento de rotación pura o un movimiento netamente de bisagra, cuando prácticamente el paciente está abriendo hasta los 10, hasta 15 milímetros por lo menos, ¿ya? Entonces, hasta donde abre esa apertura máxima, perdón, esa apertura, porque todavía es una apertura máxima. Cuando abre esa apertura, el cóndilo va a permanecer todavía en la posición aclarada de la idea. Pero cuando el paciente abre más de los 15 milímetros, ya va a haber un movimiento de traslación, donde el cóndilo que está en la cavidad glenoidea va a recorrer esta superficie articular de la eminencia articular y se va a posicionar en posición 12 en relación al cóndilo del temporal. Y su movimiento final sería que esta parte de aquí viaje por toda esta eminencia articular y llegue hasta aquí, en donde ya el paciente va a hacer apertura máxima en ese movimiento de traslación, ocasionando que la boca se abra por lo menos unos 35 a 40 milímetros por lo menos, ¿ya? Pero cuando tenemos, por ejemplo, que un paciente que abre mucho más la boca, puede ser, por ejemplo, que bostezó más de la cuenta, o de repente comió algún alimento que era muy grande, por ejemplo, una hamburguesa y dio tremendo mordisco, de repente estábamos realizando un procedimiento de operatoria en la cavidad bucal y de repente lo demoramos mucho tiempo y el paciente, usted lo van a ver, ya está luxado. ¿Por qué? Porque la apertura fue de tal forma que ya ese cóndilo, o sea, todo este cóndilo no va a estar acá en esta posición, sino va a estar por delante. Y al estar por delante, ya va a quedar prácticamente atrapado porque no va a poder regresar, porque dada la forma que tiene este cóndilo, va a ser que esto ya no pueda regresar, ¿ya? Y si nosotros queremos que esto regrese, necesitamos realizar una maniobra. ¿Se saben cómo se llama esa maniobra para retornar, para reducir la luxación del disco articular? Muy bien, la maniobra de Nellath. Y acá la vamos a ver. Entonces la alternativa correcta es la. El cóndilo se va a encontrar por delante de la eminencia articular. Recordemos que esta es la eminencia articular, va a estar por delante, ¿ya? Acá estamos en el paciente máxima interconspiración, supongamos, ya está el cóndilo de la cavidad glenoidea y abre completamente la boca, ya, y esto cuando está por delante de la cavidad glenoidea y de delante del cóndilo de temporal, se va a producir la luxación en sí, en donde la maniobra en el ato se da en tres pasos. Primero, el primer paso, lo que tenemos que hacer nosotros es posicionar nuestros pulpejos, los dedos, sobre todo en este caso los dedos pulgares, vamos a posicionar en la superficie oclusal de los molares inferiores, ya de forma bilateral, tanto la mano izquierda como la mano derecha. En este caso vamos a hacer tres movimientos. El primer movimiento va a ser un movimiento de descenso, ¿ya? Porque recordemos cómo está el cóndilo está por delante de la eminencia articular, ¿ya? O del cóndilo temporal, no va a poder regresar porque hay algo que se le impide, un atrapamiento de tipo mecánico, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos esto hacia abajo, va a hacer que este cóndilo que está acá, va a bajar y va a poder retornar. Entonces, ahí es donde ya se logra liberar y se pasa al movimiento 2, donde vamos a hacer un movimiento retroceso, donde vamos a hacer que este cóndilo pueda retornar a la cavidad glenoidea. Y el tercer movimiento va a ser un movimiento de impactación, en donde este cóndilo, como ha descendido, ha retrocedido, necesita nuevamente ascender hasta su posición final, en donde ya va a estar dentro de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, se da un movimiento de descenso, de retroceso y de ascenso.
¿ya? Entonces, un movimiento de hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, en donde la fuerza que nosotros vamos a aplicar a nivel de la superficie oclusales de las piezas dentarias, a nivel de la base mandibular, tiene que ser de tal forma que nosotros logremos retornar este cóndilo a su posición inicial. La pregunta 30. Si usted realiza una extracción dentaria en un paciente con antecedente de enfermedad cardiovascular, ¿cuál sería su actitud frente a la antibiótico-terapia? En este caso, medicar solo se haría un colgajo. En todos los casos doy antibiótico, ¿ya? Prescribo si el problema cardíaco es reciente o indico antibiótico después de la exodoncia. ¿Cuál creen ustedes? Ya, muy bien. En este tipo de preguntas, cuando hay pacientes con enfermedades cardiovasculares, sí o sí hay que dar profilaxis, o sea, antibiótico terapia, ¿ya? Siempre se debe dar, ya nunca se debe exceptuar. Por lo tanto, en todas las preguntas que le vengan con relación a terapia antibiótica en pacientes con enfermedades cardiovasculares, de golpe o de hecho, tiene que ser con el uso de antibióticos. No se puede, si solamente voy a hacer algo, de repente si su problema es reciente, no. Sí o sí, tiene que ser en todos los casos que haya enfermedad cardiovascular. Los forceps pico del oro están indicados para la exodoncia de premolares inferiores, molares inferiores, molares superiores o premolares superiores. A ese sí es fácil, ¿no? Para los molares inferiores, esa está repetida, ¿no? El odontólogo recibe una llamada de un padre que reporta la evolución de un diente permanente de su hijo menor. En este caso, lo primero que se debe hacer el odontólogo es, ¿qué es lo que primero se debe hacer? Instruir al padre para reemplazarlo, para reemplazarlo en el alveolo inmediatamente, averiguar si hay complicaciones de mayor prioridad, preguntar si el diente está limpio o sucio o pedirle al padre que traiga el diente sumergido en leche. Todo dice en la vela. Está muy bien. Lo que se tiene que hacer es averiguar si hay complicaciones de mayor prioridad. Por ejemplo, que el paciente, nosotros no sabemos cómo fue el trauma, porque de repente el paciente iba caminando y se cayó, o de repente el paciente sufre convulsiones previas, ya tiene un cuadro de fondo, ya, o de repente N cosas que pueden pasar, ya, que va a hacer que primero nosotros tenemos que preguntar si es que ha habido complicaciones de mayor prioridad, si de repente ha perdido la conciencia, de repente contra qué se ha golpeado, por qué se ha producido ese trauma, qué ha ocasionado que se pueda haber caído, todo eso se tiene que consultar, ¿ya? Previamente a todo lo que se pueda realizar después. Recordemos que siempre tenemos que tratar al paciente de una forma íntegra y no netamente ligarlos netamente al diente. Siempre tenemos que ver qué está pasando con el paciente, qué es lo que ha producido y de acuerdo a eso ya nosotros vamos a dar la respuesta con la intervención ya sea de un procedimiento o otro tipo de paso significativo que podemos dar. Es una indicación de tratamiento de una abulsión dentaria. Es mejor usar férulas semirrígidas si ha pasado menos de una hora. Es mejor conservarlo en agua. Se debe lavar con ácido fluorhídrico cuando el lápiz es cerrado
se hace un endodoncia cuando el lápiz está abierto. La solución ideal para conservar el diente, eh, la mayoría hay dos líneas, una del cloruro de sodio, ¿ya? Y la otra en leche, ¿ya? Pero la mayoría, de forma útil, por así decirlo, es que se conserve en leche, ¿ya? Porque es un medio que, por ejemplo, si hubo una caída en una casa, es más factible que tengan leche que tengan cloruro de sodio. Por lo tanto, ese es el medio, o de repente lo pueden poner en el piso de boca, dependiendo de cómo está el paciente, ¿ya? Pero son alternativas que se pueden tener. Claro, puede ser que la inconsciencia, ustedes saben que dura de repente 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ¿ya? Y después de eso, de repente el paciente puede haber llamado. Entonces, ahí les va a consultar y ustedes le van a decir, ya, se ha tenido pérdida de conciencia, de repente N cosas pueden haber pasado. Lo primero que hay que hacer es, de repente, descartar un traumatismo encefalocraniano, de repente hay un coágulo que puede formar un hematoma, cuadros netamente neurológicos que primero hay que descartar. Por eso que primero se deriva al estado general del paciente, después recién podemos nosotros tratar al paciente una vez que esté completamente descartado y que esté fuera de peligro. Entonces la terapia correcta es usar mejor una férula semirrígida si ha pasado menos de 1 hora. En este caso de aquí, acá tenemos un video donde se está haciendo una reducción dígito manual, donde se tiene la fractura de esas piezas dentales que son permanentes, ¿ya? En donde se posiciona. Lo ideal es realizarlo, esto en el momento. Lo ideal es que esté completamente cerrado la pieza y que haya pasado por lo menos de 1 hora. Seguido de ese paso de reducción, una vez que ya está reducido, tenemos que manipular el alambre, entorcharlo, tener prácticamente dos cabos, un cabo, puede ser un porta aguja en ambos lados, y darle giros horarios y antihorarios para que se vaya formando como si fuese un cordón. Una vez formado ese cordón, ya nosotros lo vamos a adaptar en la boca y vamos a acondicionar. Ya se le agrega, bueno, toda la preparación ácido adhesivo y la resina para poder, colocar el arco en posición, ¿ya? Una vez que ya está listo, ya se hace la instalación del alambre y se coloca la resina, en donde ya también se ha hecho previamente la prueba de oclusión para que no tenga contacto, muy fuerte, porque si tenemos contacto fuerte de una pieza que va a ser prácticamente reposicionada, lo ideal es colocarla como prácticamente casi en infraoclusión. Y al finalizar ya se tiene el alambre en posición, ya se ha suturado también, la encilla, y se hace la comprobación de la resistencia, de que todo el complejo esté fijo y firme para que pase el tiempo determinado para después poder retirar el arco. La articulación temporomandibular es una articulación diartrósica sinovial que nos permite hacer movimientos mandibulares que el músculo de la masticación se inserta en el disco articular. El vientre anterior del bigástrico, el temporal, el tiroideo interno, el tiroideo lateral. ¿Cuál creen ustedes? Solamente 3 han respondido y el resto, den nomás su respuesta, no hay problema. Total, igual la vamos a responder. La D, la C, lateral externo, sí. Ya. Recordemos que el pterigodeo lateral o el externo tiene dos fascículos. En este caso sería el fascículo superior o el fascículo inferior. ¿Cuál creen ustedes?
El fascículo superior, ¿cierto? Ya, el fascículo superior es el que se va a insertar en el disco articular, que va a permitir cuando nosotros realicemos un movimiento de apertura, el, el cóndilo tiene que ir con su disco, ¿ya? Y ese movimiento se da gracias que el disco se desplaza hacia adelante y eso también gracias que el músculo lo trae hacia adelante, aparte de todo el complejo ligamentoso que tiene los ligamentos laterales del disco articular que permiten que esté en posición, pero también el músculo, el pterigoideo lateral, el fascículo superior va a permitir que ese disco se desplace. El inferior en el cuello cóndilo sí, en la fosita pterigoidea. Sí, está bien. Entonces, pterigoideo lateral. Entonces, acá tenemos el dibujo. Acá vemos el pterigoideo externo, tenemos el fascículo superior que se inserta en el disco articular y el fascículo inferior que se inserta en la fosita pterigoidea donde está a nivel del cuello del cóndilo. Los músculos masticadores eh, a ver, se encargan de mover el hueso mediante la dinámica del sistema estomatognático. La contracción ¿de qué músculo? Permite el movimiento de protrusión mandibular. Esa prácticamente estaba fácil por la anterior, ¿no? En este caso, la alternativa correcta es la C, ¿ya? El trigonoideo lateral, el fascículo inferior, ¿ya? Y con ayuda del superior porque va a permitir el desplazamiento del cóndilo, donde va a hacer prácticamente que haya un proceso de traslación, que va a producir que su contracción se produzca el proceso de protrusión. ¿Y de retrusión cuál sería? El temporal, pero ¿qué parte del temporal? Las fibras posteriores, ¿cierto? Está muy bien. Las fibras posteriores por la ubicación va a hacer que, el, que todo el cuerpo, toda la mandíbula pueda retroceder hacia un movimiento de retrusión. Ya, pues ese movimiento es bien reducido. Ya recordemos que para hacer un movimiento de protrusión, acá tenemos el punto fijo y el punto móvil. Recordemos que todo, todo punto móvil se va a acercar al punto fijo. Entonces, si vemos la ubicación o la inserción de este músculo, que es el pterigoideo externo, fascículo inferior, va a hacer que esto lo de acá, llegue hasta esto. No que llegue netamente a esta parte, pero sí se aproxime a lo que sería el punto fijo de la inserción del músculo a mención. En este caso, esa contracción va a hacer que se produzca este movimiento de protrusión, ¿ya? Y recordemos que cuando se produce el movimiento de protrusión, el disco también se va a desplazar, por lo tanto también se va a activar el fascículo superior, haciendo posible que se produzca el movimiento de protrusión. La retrusión sí lo puede hacer temporal con las fibras posteriores. Otro nombre de la protrusión, lo conozco solamente con protrusión. El signo principal del enfisema subcutáneo producido por el uso de piezas de mano de alta velocidad en cirugía bucomaxilofacial. El edema, la crepitación a la palpación, dolor pulsátil o la hipertermia de la zona. La acero, ¿cierto? ¿Y por qué se produce la crepitación?
La crepitación va a ser porque va a haber un ingreso de aire, como dice su compañero, a espacio de tejido blando, ¿ya? Muchas veces esto se da porque de repente realizamos colgajos muy amplios, ¿ya? Por ejemplo, en muchas ocasiones he visto que realizan prácticamente un colgajo tremendo para una cirugía de tercera molar, y en eso es mucho más factible que se pueda producir algún tipo de enfisema, ¿ya? Sobre todo porque ya como está prácticamente el periósteo decolado, todos los tejidos blandos decolados, hace posible que la fuga de aire que se produzca en la pieza de mano pueda fugar a través de estos tejidos porque ya está más facilitado la inserción del aire. Pero cuando tenemos espacios reducidos, donde de repente el colgajo ha sido muy minucioso, muy pequeño o muy conservador, en estos casos el que se pueda producir un enfisema es muy poco probable. Es mucho más probable en colgajos que son mucho más grandes. Entonces, cuando se produce un enfisema, se va a sentir que las crepitaciones. Las crepitaciones es como si fuesen las bolitas de aire que vienen en los televisores, en lo que los protegen, esas bolitas que son de plástico y usted las revientan y suenan así. Esas son como si fuesen las crepitaciones. Van a sentir igualito. Ya ustedes van a palpar la zona, van a sentir como burbujitas de aire y van a sentir esa sensación de que están con ese tipo de plástico que viene en envoltura de objetos frágiles. Y se da netamente por la acumulación de aire en espacios de tejido blando. Hay en ocasiones, por ejemplo, que el enfisema, aparte de estar en la posición inicial, también puede migrar, ¿ya? El tratamiento, si tenemos un enfisema localizado, nosotros podemos drenar. O sea, no drenar, hacer como un drenaje de, un, de una infección, sino, me acuerdo la otra vez, llegó un paciente con una fractura, era una fractura de una fractura malar, ¿ya? Y había tenido un enfisema periorbitario del párpado inferior, ¿ya? Entonces, lo que hicimos en ese entonces fue ingresar con una aguja y aspirar el aire. Y se redució completamente el enfisema. Pero en ocasiones es necesario dar antibiótico-terapia, ¿ya? Netamente tratamiento de antibioterapia y controles con imágenes. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una tomografía, un corte axial, en donde se logra ver el enfisema, acá logra ver esta imagen, ¿ya? Esta imagen es que la densidad está aumentada, entonces de hiperdenso, se logra ver en esta zona, ya hipodenso, perdón, y se logra ver imágenes hipodensas. Entonces en toda esta zona que está aquí, se logra ver el enfisema que está localizado. Si se hace un corte mucho más superior, por ejemplo a nivel de mandíbula, podemos ver el enfisema de gran tamaño que por ejemplo está a nivel del cuerpo mandibular con proyección a la rama. Y en esos casos se evalúa, se da tratamiento de antibioterapia y se deja en evaluación. Para drenar un absceso mucocutáneo se usa la hoja de bisturí número 15, la 11, la 21 o la 12. ¿Cuál usarían ustedes? La B, la 11, la B, la B. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el bisturí, ¿qué número de mango utilizamos nosotros? ¿Se acuerdan? El número 3, ¿no es cierto? Que se utilizan los bisturíes sobre todo el 11, el 15, el 2. Y si yo quiero utilizar el número 21, ¿qué mango utilizaría? El 4. Está muy bien. El 4 se utiliza para hojas de bisturí que son mucho más grandes, ya como en el caso de la 21, que es como si fuese una 15 gramos. En este caso, para un absceso de muco cutáneo, la que utilizaríamos es la B, la 11. ¿Ya? Como termina en punta, va a ser mucho más factible que pueda producirse como si fuese una aguja, como desinflar el globito. ¿Ya?
La 4 en bisturí número 21 se puede utilizar con el mango 4. Mayormente se utiliza para procedimientos de cirugía general, en donde van a hacer la parotomía exploratoria, van a hacer de repente incisiones, por ejemplo, tipo Koch, que es para lo que sería la vesícula biliar, o de repente otro tipo de incisiones que se da a nivel de piel, ya que son incisiones amplias, ahí sí se puede utilizar. La 15, bueno, yo utilizaba mayormente casi el 90%, prácticamente casi el 99% de 15, ¿ya? Podemos utilizarlo, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, una semilunar, que puede ser una patch, ¿ya? O de repente para hacer la losange que vimos en delante, una, acá tenemos una marca, acá están. Por ejemplo, la 12 se puede utilizar en molares, terceras molares superiores, ¿ya? Y la 11 para hacer drenaje. La 10 que poco, prácticamente no es muy utilizada, ¿ya? Pero más en nuestro campo más utilizamos la 15, ¿ya? Por la forma que tiene, la forma aguda final, que nos permite llegar muy bien, por ejemplo, a hacer un decolado mucoperióstico, a hacer cuando se hace, por ejemplo, un tratamiento de periodontal, por ejemplo, también se utiliza muy bien la 15. Y como logran ver, ya las hojas de bisturí que son mucho más amplias, más grandes, en este caso se utiliza pues, por ejemplo, el mango 4 y estas son de mango 3. La biopsia por incisión se realiza si la lesión es extensa, ya, si la lesión es pequeña, eliminando toda la tumoración, tomando como muestra solo el centro de la tumoración. ¿Cuál creen ustedes? Ya estamos terminando ya, para que se vayan a descansar. La biopsia por incisión, ¿qué quiere decir? Que yo voy a retirar un pedacito de la lesión, no voy a retirar toda la lesión. Porque recordemos que hay biopsia incisional y hay biopsia excisional. Correcto, entonces la alternativa correcta es la, en donde yo voy a retirar una partecita de la lesión, no es completamente toda la lesión. Entonces, cuando yo voy a estar frente a una correcta biopsia. Primero, que el material es suficiente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a retirar un fragmento representativo de la lesión. Es decir, por ejemplo, yo tengo una torta de cumpleaños, ¿ya? Ustedes saben que la torta de cumpleaños vienen para 4 personas, 6 personas, 10 personas, pero todos les toca un fragmento, o sea, un trozo similar, ¿ya? Pero hay ocasiones que recuerden que de repente esa torta de 4 se convirtió un poco como para 20 personas y a cada uno es como que su tía hubiese repartido que le da una laminita de torta, prácticamente iban a comulgar con la torta, ¿ya? En esos casos, la muestra va a ser insuficiente. Puede ser muy poca torta, ¿ya? Para que después el patólogo la pueda leer. Entonces, la cantidad de tejido debe ser más o menos representativa de la zona. ¿Cuál hoja de bisturí se utiliza idealmente? Bueno, yo utilizo mayormente la 15. Es como mi gol estándar o la que utilizo prácticamente en el 99%. Y también porque, por ejemplo, si utiliza la 12, la 11, no son muy prácticas para biopsia en tejidos, por ejemplo, como este que está aquí, ¿ya? Si bien me hace un corte profundo, pero no me hace un corte nítido, entonces muchas veces lo desgarra o no tengo un corte nítido para que salga todo un fragmento de una forma limpia. Porque de repente puedo utilizar la 11, por ejemplo, para retirar este fragmento de aquí, pero prácticamente mi incisión me saldría como si fuese una sierra, ya por la superficie que es muy aguda final y prácticamente la superficie más gordita sería como por ejemplo ya la parte terminal, entonces no es lo ideal. ¿Cuál es la pregunta anterior? Ya. La biopsia por incisión se realiza si la lesión es extensa, o sea, si tenemos lesiones grandes, ahí yo voy a retirar un fragmento de esa lesión y que sea representativo.
y que ese fragmento que yo estoy retirando sea más o menos suficiente, que sea, no sea poquito. Por ejemplo, si tengo una lesión muy grande, me voy a retirar, por ejemplo, un granito, si no voy a retirar más o menos un fragmento que me represente más o menos un 10% de la lesión, por así decirlo. Que esa muestra sea representativa, ¿qué quiere decir? Que contenga una parte importante de la alteración de la que esté. Por ejemplo, acá se está haciendo una incisión tipo Losange, donde está la lesión completamente sumergida en la muestra. Entonces es totalmente representativo porque contiene toda la muestra. Pero cuando tenemos, por ejemplo, unas lesiones que son muy grandes, necesitamos hacer una biopsia, necesitamos hacer una biopsia incisional, que es solamente retirar un fragmento, ya, pero que sea representativo, que me represente este pedacito, que me represente todo el conjunto. Es como que usted en su aula, ustedes son 250, pero hay de repente uno de ustedes que representa a todos ustedes, ¿ya? Porque de repente tienen la misma respuesta, todos manejan un mismo promedio, pero lo representa a todos ustedes. En ese caso, ese chico sería como mi muestra representativa. En este caso, esto es un tipo de biopsia excisional, porque se retira completamente la muestra, ¿ya? Muchas veces la excisional viene a ser como el tratamiento final, porque yo después, ¿qué voy a retirar? No voy a retirar nada, entonces mi tratamiento final sería eso. El manejo de la muestra es muy importante, porque si yo retiro la muestra y de repente la dejo ahí un día que esté ahí sin nada, esa muestra ya no me va a servir. O de repente la dejo de repente con cloruro, tampoco me va a servir para el patólogo. De repente la dejo con alcohol y de repente no era una muestra para alcohol, sino era con formol. La mayoría de los casos siempre utilizamos formol, pero en este caso tenemos que utilizar, sobre todo en la mayoría de los casos de boca, se utiliza formol. ¿Qué indicaciones tenemos para la biopsia? Por ejemplo, lesiones que tengamos en boca que no sanan en por lo menos un plazo de 15 días. Por ejemplo, una úlcera que apareció en la punta de la lengua y la tengo más que 15 días, a esa lesión sí o sí tenemos que saber tomar una biopsia. Si tenemos, por ejemplo, una sospecha que de repente los Sánchez era para mucoceles, sí, mucoceles sí. Recordemos que este tipo esta la de acá es como una losange, ¿ya? El de mucoceles sería esta manchita, que sería prácticamente como un tomo aquí, donde se retiraría completamente el mucocel. Formó al cuánto por ciento, al 10%. La malignidad, por ejemplo, sospechamos que la lesión es maligna porque de repente tiene una lesión a nivel de piso de boca, de repente, no, supongamos que a nivel de la mandíbula. De repente tiene parestesia, de repente empiezan a movilizarse los dientes. Entonces hay ciertos signos y síntomas que nosotros lo van a hacer sospechar de que eso no va bien. De repente que estamos en esta semana y la próxima semana creció mucho, ya tenemos un crecimiento exponencial en donde ya tenemos que nosotros decir, pucha, acá está pasando algo mal. De repente estamos haciendo una exodoncia y hay veces que la pieza sale con un fragmento de tejido periapical. Hay veces que tenemos quistes perapicales en ese entonces. Y nosotros ese quiste periapical tenemos que mandarlo a biopsiar. Ya tenemos que mandarlo al patólogo para que lo pueda evaluar. Los chances de igual a una elíptica es prácticamente la forma. Lesiones radiológicas. Por ejemplo, estamos evaluando una tomografía, una radiografía, una panorámica, y de repente vemos una lesión radiolúcida a nivel de base mandibular. Entonces ahí tenemos que tomar una biopsia, ¿ya? Necesariamente porque tenemos que saber qué está pasando ahí. De repente sistémicas, como vimos anteriormente para glándulas salivales menores, podemos tomar una biopsia para el síndrome de Sjögren o también amiloidosis, que también se utiliza en mucosa y también glándulas salivales menores. ¿Cuándo sospechamos nosotros de malignidad? Por ejemplo, estamos frente a un paciente que tiene lesiones rojas, eritematosa, ¿ya? Una lesión eritematosa, recordemos que es una lesión premaligna, pero entre una leucoplasia y una eritroplasia, una lesión roja que sería una eritroplasia, tiene más predominio, no tanto predominio, sino es la que más podría acercarse a que se pueda transformar en una lesión cancerosa.
cancerosa, perdón, ¿ya? Entonces unas lesiones rojas siempre tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Aparte de las lesiones blancas que de por sí son precancerosas, pero entre las blancas y las rojas son mucho más agresivas que las blancas. Cuando tenemos, por ejemplo, una úlcera, por ejemplo, que está más de 15 días, el tiempo que ha pasado, pasa mucho más tiempo, sí o sí tenemos que sospechar de que algo puede estar pasando. Si de repente esa lesión estaba allí, está indurada, se ve que de repente usted la palpa y siente como que no estuviese superficial, sino que estuviese más profunda, que de repente los movimientos de la lengua están restringidos, de repente el paciente dice, ah, ya no siento el sabor de los alimentos, entonces ya los dan cierta indicación. De repente el crecimiento ha sido de tal forma que ya está alterando la anatomía local y está haciendo que de repente tejidos que estuvieran sanos ya se vuelvan alterados, como en esta imagen. Lesiones, por ejemplo, mixtas, que en donde puede haber, por ejemplo, un fibroma y también una lesión roja, normalmente a nivel de borde de la lengua, y que su crecimiento haya sido exponencial, o sea, hace una semana estaba pequeño y ahora está mucho más grande. Y también sospechamos también cuando hay de repente una alteración, alguna alteración muscular, como por ejemplo una paresia, de repente una parestesia, ya teniendo alteraciones a nivel de fibras nerviosas, donde mayormente esto puede producir por, por el crecimiento exponencial que tiene este tipo de tumoración. ¿Hay lesiones que no podemos retirar? Sí. Hay lesiones que de repente no podríamos retirar en consultorio porque de repente no contamos con los medios propicios para poder controlar algún acontecimiento o una complicación, como por ejemplo un hemangioma. Si yo este hemangioma que tiene este paciente, yo le hago una biopsia incisional, porque voy a retirar solamente un pedacito para evaluar, puede hacer que se empiece a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar. Por lo tanto, este tipo de paciente yo tengo que derivarlo a un centro asistencial de mayor complejidad. O de repente tenemos una lesión negra, como por ejemplo un melanoma. Podemos tener, por ejemplo, en boca o de repente en piel, que pueden salir. En este caso, lo ideal es no retirarlo porque la proliferación va a ser mucho mayor y debe ser tratado ya de forma netamente en un centro asistencial de mayor complejidad. Lesiones que sean muy grandes, muy agresivas, esas también deben ser derivadas a centros de mayor complejidad, o también cualquier tipo de procedimiento que contravenga, que se contraponga al estado general de salud del paciente y que puedan acarrear al mal estado general de ello, y por lo tanto en centros de menor complejidad no deben ser desarrollados, sino en centros de mayor complejidad. ¿Qué tipo de biopsia tenemos? Como vimos, tenemos la biopsia tipo incisional, ¿ya? En donde solamente vamos a retirar un fragmento de la lesión. Una biopsia excisional, en donde yo voy a retirar todo el fragmento de la lesión, quiere decir todo esto que está aquí, que es la lesión, pero yo voy a retirar completamente la lesión. Ahí estoy hablando de una excisional. Mayormente una excisional, estamos hablando de unas biopsias que son, que tienen, por ejemplo, miden 4 centímetros, pero acá de repente una excisional, perdón, tendría que ser por lo menos de 1 centímetro y yo lo puedo retirar completamente. También tenemos otro tipo de biopsia que sería por flotación, que sería como, por ejemplo, para, cuando hacemos raspaje, por ejemplo, de células, ya como si fuese un Papa Nicolau, pero de boca, en donde se hace el raspaje de las mucosas y eso se manda al microscopio para evaluar cómo están las células. También se utiliza otro tipo de biopsia que sería por aguja fina, en donde se introduce una jeringa y por la ayuda, en muchos casos, de un ecógrafo, se puede ser ecográficamente guiada para que yo pueda decir, ah, mi aguja sí está en esa posición en donde yo quiero tomar la muestra, sí. Entonces ahí ya voy a tomar la muestra. Ya ahí se hace mediante una aguja fina. Y después eso se manda a que el patólogo lo pueda evaluar. Después está el otro tipo de biopsia que es por punch, donde hay este tipo de dispositivo que tiene en la parte final un cilindro filudo en donde ustedes ingresan, prácticamente presionan ese cilindro contra la piel y se va a producir prácticamente, es como si fuese un bisturí redondo, ¿ya? Como si fuese un bisturí cilíndrico y prácticamente esto perfora, llega hasta la posición en la que ustedes requieren y se hace el corte en la parte final y ya se manda a patología. Después hay otro tipo de biopsia en donde ya se puede hacer una biopsia de médula ósea por el intermedio de una jeringa especial, que es donde se va a introducir por dentro del espacio medular
para poder retirar, por ejemplo, para descartar leucemia, otro tipo de alteraciones de clases sanguíneas que pueden haber. O también tenemos las fiestas, como vimos anteriormente, que son netamente para estudio, para descartar ciertas enfermedades, como pueden ser para el síndrome de Sjögren o amiloidosis. En un frasco de biopsia, ¿qué debo poner yo? Yo tengo que poner el nombre del paciente, la fecha que se tomó esa muestra, ya el tipo de muestra y la fecha de nacimiento del paciente. Esos son los datos indispensables que tienen que ir en la muestra del paciente, ¿ya? ¿Y qué tipo cómo debo llenar yo el formol? El formol debe ser que llene completamente el tejido, porque por ejemplo tengo un tejido de un volumen bastante amplio, por ejemplo el tejido me llega hasta acá, yo le echo esta cantidad de formol, el formol va a ser insuficiente, ya por lo tanto esa muestra va a tener una mala lectura y un mal proceso, no va a ser fiable para el estudio, ya por lo tanto la muestra debe estar totalmente sumergida, no debe haber nada que esté flotando, debe estar totalmente sumergida, envuelta de formol. Por ejemplo, si hacemos lo más tradicional, que es la microscopía óptica, se hace con formol al 10%. Si la microscopía electrónica se hace con glúteo aldehído al 3% y en técnica de inmunofluorescencia se hace en fresco. Ya eso mayormente cuando se hace, por ejemplo, en sala de operaciones, se manda una biopsia para que lo vea el patólogo en fresco y ahí ya determina si es que sí o no, dependiendo de qué se está encontrando. La proporción es 10:1. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 10 mililitros de cloruro, perdón, de formol, debe ser, por ejemplo, para 1 mililitro de muestra o su volumen que representa. Esa es la proporción de la cantidad. Si yo tengo 10 si tengo 10 por ejemplo, de muestra, 10 gramos o de repente 10 de volumen, debe ser 100 la cantidad que yo tengo que echarle de formol. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Cumpliendo con el tiempo, son las 10:30. Espero que hayamos resuelto las preguntas que tenían. Cualquier duda que tengan, ya me la hacen saber. Acá están mis contactos. Si es que necesitan algún apoyo, yo trabajo en el Hospital de Emergencia Villa Salvador. Y cualquier duda que tengan o que tuviesen en el transcurso, ustedes me la hacen saber y yo se las puedo responder, no hay ningún problema. Bien, doctor, muchísimas gracias a usted también. Doctores, sí, bueno, mi estimado, ya puedes ver eh, la expresión de gratitud de parte de los doctores. Yo creo que sí van a salir bien. Sí, porque estas últimas semanas hemos dedicado a buscar que puedan tener la mayor cantidad de seminarios de este tipo con el propósito de que puedan salir bien en su examen para del día domingo. Este domingo. Sí, este domingo, sí, señor. Ah, qué nervio. Así que tú estás cerrando. No se asusten, no se asusten. Tú estás cerrando, amigo. No se asusten, doctores, no se angustien. Por favor, desen un poco, descansen para que puedan procesar todo y después, bueno, ustedes verán. Confiado con lo que ustedes mismos saben que han hecho. Éxito para todos. Lo ideal es que lean siempre las preguntas de lo Ujú. que quiere decir y ver la respuesta que sea lo más concreta de la pregunta, porque hay veces que puede ser es que hay veces como que pregunta como que le faltan algunos datos. Sí, bueno, allá en clases también en otras clases también se ha considerado eso. Y sí, incluso los doctores se lo han explicado todo eso. Así Mm, que lean con mucha calma, tienen su tiempo y como dice allí, éxitos. Feliz noche, pues, mi estimado. Muchísimas gracias. Que tengas buena noche tú también y descansa. Ya, muchísimas gracias. Ya saben, cualquier duda que tengan me la hacen saber, no hay ningún problema.